Lo voy a invitar a buscar en la palabra del Señor en el libro de Filemón. El libro de Filemón es un libro muy pequeño, tiene solamente un capítulo. Solamente tiene un capítulo, así que vamos a Filemón y vamos a estar leyendo desde el versículo 8 al 18 inclusive. Nosotros acá tenemos en la palabra del Señor esta carta. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y fue dirigida, hermanos, a Filemón. Filemón era un cristiano de la ciudad de Colosa que en su casa se hacían reuniones cristianas, o sea, la iglesia estaba en la casa de Filemón. El apóstol Pablo, cuando comienza con esta epístola, él comienza saludando a Filemón y nombra a Apia y nombra a Arquino. Se supone que Apia sería la esposa y Aquino sería su hijo, pero en realidad no tenemos una certeza. El apóstol Pablo entonces comienza con esta carta dirigiéndose, porque la carta está dirigida a Filemón. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué el apóstol Pablo hace esta epístola? Una de las cosas fundamentales es que este varón, Filemón, tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Y Onésimo huye y en el caminar, huyendo de la casa de Filemón, se conoce con el apóstol Pablo. La situación concreta fue que Onésimo conoce al apóstol Pablo. No se sabe si en este momento el apóstol Pablo estaba preso o no, pero se sabe que este varón de Dios conoce a este hombre y este hombre se convierte al evangelio. Este hombre se convierte al evangelio. Pero cuando se convierte al evangelio, Onésimo le cuenta al apóstol Pablo que era un esclavo, que había huido. Entonces, el apóstol Pablo hace esta epístola, esta carta pequeña dirigida a Filemón para interceder por Onésimo. Y la palabra dice así: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necedad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieres para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes como compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Amén. El apóstol Pablo en la carta, puntualmente en estos versículos, él le está diciendo a este varón que tenga en cuenta que Onésimo ya no es la misma persona que huyó. Ahora, ¿qué sucede acá en esta carta, digamos? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le está diciendo? Yo podría habérmelo llevado, yo podría haberme quedado con este hijo, porque lo toma como hijo porque recibió ¿qué? El evangelio, la palabra, aceptó a Cristo. Pero por respeto a ti, te estoy escribiendo y te lo voy a enviar para que tú entiendas que ahora él es una nueva persona, tiene una nueva identidad, ¿verdad? Entonces,
¿qué sucede con este pasaje? Nosotros tenemos que recordar que en esta época, el siglo I después de Cristo, existía la esclavitud. O sea que no era un esclavo de palabra, un empleado, eran esclavos. Y el esclavo, su vida era para el servicio al amo. El amo tenía total autoridad sobre esos hombres, esas mujeres, esos que eran esclavos directamente, porque la palabra lo está diciendo. Ahora, esos esclavos, hermanos, ustedes tienen que entender que no podían tomar decisiones. Estaban sometidos ¿a quién? A su amo, ¿verdad? Ahora, esos, la palabra no nos dice si fue esclavo porque hubo una captura cuando hubieron guerras. No habla de que fue hijo de otro esclavo. Acá no nos aclara, porque hasta podían venderlos. Acá lo que nos dice era que era esclavo. Ahora, este varón muy bien no estaría pasando porque huyó. ¿Cuántos esclavos huyeron buscando la libertad y murieron en el camino? Pero si nos ponemos a pensar en esto, el apóstol Pablo le dice, él huye y ¿con quién se encuentra? ¿Con quién se encuentra? Con el apóstol Pablo. ¿Pero quién era el apóstol Pablo? Un gran varón de Dios, o sea que tenía una oportunidad ¿de qué? De un cambio de vida. Y lo que le estaba diciendo era que ese esclavo ya no era el mismo. ¿Entienden? Que iba a volver, tenía que regresar, porque la ley le daba autoridad al amo. Entiendan eso. Porque ese muchacho, esa persona, Onésimo, seguía siendo esclavo. Él no iba a tener libertad en la sociedad. Él tenía que regresar y hacer las cosas bien. Tenía que regresar a hacer las cosas ¿qué? Bien, ¿verdad? Entonces tenía que enfrentarse con la realidad de donde había salido. ¿Qué sucede con esto? El apóstol Pablo le dice en la carta, no como esclavo, como hermano amado, lo tienes que recibir, lo tienes que entender, que la hora ha cambiado. No le está pidiendo que le dé la libertad, porque el amo podía dar una libertad a un esclavo. A veces el amo se estaba por morir y en su herencia ponía que le daba la libertad por la fidelidad de ese esclavo. Pero él no le está pidiendo eso. Él le está pidiendo que lo reciba, pero que entienda que ese varón ahora tiene otra identidad. Es cristiano, cree en la palabra, cree en Dios. Ahora, ¿qué sucede acá? Onésimo acepta a Cristo en su vida, pero cuando aceptó a Cristo en su vida, él tiene que creerlo. Él tiene que estar convencido que él ya no es esclavo. Pero ¿qué sucede si en este caso Onésimo, y escuchen lo que les voy a decir, Onésimo está en la cobertura del apóstol Pablo? Está protegido, se siente respaldado. El apóstol Pablo le habla de Dios. El apóstol Pablo ora por él. ¿Bien? Y envía una carta. ¿Te sentís protegido? ¿Qué sucede cuando salgo de esa protección y tengo que ir a mi realidad y demostrar que realmente vivo en fe? ¿Me están entendiendo? ¿Cómo hago? Y nos pasa tantas veces que venimos a la iglesia, estamos felices, recibimos la palabra y cuando llegamos a la realidad de nuestro hogar, nos cuesta, en nuestro trabajo, en diferentes lugares. ¿Qué sucede? Y ahí está, porque yo les preguntaba con qué habían quedado en el día de ayer. Porque cuando hablamos de que yo tengo que entender y tener conocimiento de la palabra para no equivocarme ni no fallarle a Dios. Habíamos hablado de que nosotros somos tripartistas, ¿se acuerdan? ¿Nosotros qué somos? Espíritu, alma y cuerpo. Puntualmente dijimos algo que era sumamente importante. El espíritu está diseñado por el Rey para estar conectados con Dios. Y cuando nosotros empezamos a conocer lo que dice el Señor, el alma es el asiento donde está la mente, las emociones y la voluntad. Pero si yo vengo a los caminos de Dios, creo que Dios es poderoso y tengo en mi alma
luchas mentales con diferentes situaciones, esas luchas perjudican mi emoción y me lleva a detenerme en la voluntad, que es el caminar y buscar de Dios. Y explico algo. Creo en Dios, amo a Dios. Sé que tengo que ir a la iglesia, sé que tengo que congregarme, sé que tengo que buscar de la palabra. Mis emociones me dicen que sí, el domingo voy. Pero como pesa más la mente, termino quedándome porque hay un hermoso sol y hay que colgar la ropa porque llovió mucho. Entonces esa mente lo que hace es que me detiene y me quedo en mi casa y no me congrego. Entonces cuando yo estoy mal alimentando mi alma, empieza a pesar en el espíritu y me empiezo a alejar de la conexión con Dios. Y no es un proceso que dejé de ir a la iglesia, es un proceso que se va dando de a pasito, de a pasito, de a pasito. ¿Por qué? Porque es un tema que cómo yo alimento mi mente. ¿Con qué estoy alimentando mi mente? Si estoy rodeado de personas o estoy todo el tiempo con el TikTok. Y si estoy todo el tiempo escuchando a veces, hermanos, prédicas que no están correctas. Yo siempre digo, una prédica tiene que tener a Cristo céntrico y palabra de Dios, porque si no te volvés psicólogo. Y no estamos para psicología, estamos para aprender de la palabra de Dios. Ahora, vamos acá. ¿Qué sucede si yo me esfuerzo y lucho para estar conectada con lo que es la verdad de la palabra? Mi conocimiento va a hacer que mi corazón, ¿se acuerdan?, esté en paz, mis emociones están en paz, porque como estoy conociendo la palabra, la estoy escuchando, estoy adorando, mis emociones empiezan a ser sanas y mi voluntad me lleva a conectarme más con Cristo, porque voy a tratar de reunirme, porque voy a tratar de orar, porque voy a tratar de infinidad de cosas. Entonces empiezo a crecer en la fe. No me aparto de Dios, porque acá lo importante es apartarnos de Dios. Ahora, ¿por qué yo traigo esta palabra? Porque dijimos que Onésimo era esclavo. Y no nos podemos olvidar que la esclavitud realmente era algo muy difícil, hermanos, muy difícil. Ellos vivían situaciones sumamente de sometimiento. Porque en ese momento ellos no tenían la libertad de absolutamente nada. No podían tomar decisiones. Imagínense cómo estarían los esclavos. No es como nosotros que tenemos libertad. No son los empleados domésticos de una casa, son esclavos, son los primeros a levantarse, son los últimos en acostarse. Y si el jefe, el amo, se le ocurría a medianoche, tenía que estar al servicio. ¿Cuánto dañaba? No tenían vida propia. Ustedes tienen que entender eso. Ahora, este hombre, Onésimo, iba a tener que regresar ¿a dónde? A su lugar, con ese amo. Entonces fíjense en que su primer batalla y su primer guerra era liberar ¿qué? Su mente, su pensamiento, porque había aceptado a Cristo, estaba bajo la cobertura del apóstol Pablo. Pero su mente habría sido liberada, habría entendido que cuando llegara allá, él iba a ser ese empleado, pero que su corazón, su mente, no era esclavo, era libre. Ahora, hay esclavitudes mentales, hermanos, que aunque la persona tenga la libertad física, porque él iba a tener, en realidad, cuando llegara, iba a seguir siendo esclavo físicamente como persona, pero no iba a ser en la fe atado. En la fe era libre, había recibido la verdad. Y lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a su amo era que lo entendiera, que lo perdonara, que ahora era un cristiano, no le estaba pidiendo la libertad, pero este varón tenía que llegar a su realidad, a cumplir con las responsabilidades de su trabajo, pero su mente era libre.
¿Me están entendiendo? Si él era libre, él no podía llegar a su lugar teniendo temores. ¿Qué temores podría tener que lo llevaba a una esclavitud mental? El miedo de cómo llegar, porque el amo tenía total autoridad de matarlos. Porque vamos a ser claros, él estaba realmente dependiendo de cómo su amo lo iba a recibir. Ahora, la palabra no nos aclara nada más. La palabra no nos dice, solo nos dice lo que el apóstol Pablo escribió su carta. Ahora, vamos a pensar en esto. Hay esclavitudes mentales, hermanos, que estando en el camino del Señor, no crezco espiritualmente porque estoy teniendo una atadura en mi mente. Y no estoy hablando de demonios acá, estoy hablando de nosotros en nuestra mente. ¿Qué hay en mi mente? Y explico lo siguiente. Él, si todo el tiempo estaba pensando que iba a regresar a su realidad, que iba a llegar, que iba a hacer sus actividades, su compromiso, su esto, su lo otro, y ahí infinidad de cosas. Esa mente estaría, ¿qué? Produciendo en él emociones, ¿no? Temores, tal vez estrés, ansiedad, inseguridad de cómo iba a ser recibido. Y hemos hablado muchas veces que ese tema del pensamiento atado, ese tema de la esclavitud mental, lo que hace que nuestras emociones queden, ¿se acuerdan? Así como... Y ahí produce infinidad de enfermedades, porque nos estresamos, porque no podemos dormir, porque no podemos infinidad de cosas, de tantas situaciones. Y ahí vamos, corremos para la pastillita, para la ansiedad, para la pastillita, para dormir, Y es porque en realidad estoy siendo esclavo de situaciones que están en mi mente. Nadie me va a perseguir si yo no quiero ser perseguida. Lamentablemente. Nadie me va a atacar si yo no quiero ser atacada. ¿Y por qué les digo esto? Cuando nos viene un mal pensamiento, de lo que sea, tengo que tener la autoridad de decir que me voy a la palabra, porque el Señor nos ha dicho en su palabra que somos libres. San Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los liberó, serán ustedes verdaderamente libres. Ahora, hermano, si nosotros venimos a Cristo y Cristo nos libera, seremos libres. ¿Por qué después de estar en el camino de Dios dudamos de infinidad de cosas? Si las promesas son para todos nosotros, ¿por qué dudamos? Las características de una mente esclava, que es lo que quiero detenerme un momento. La persona no va a poder pensar libremente y tomar decisiones, hermanos, con influencias negativas. No estoy hablando de espíritus, estoy hablando de nuestra mente. Ahora, nuestras creencias, ¿saben que nos limitan? Y nos limitan mucho, porque mis ideas pueden quedar restringidas con lo que me dijeron a mí en algún momento, con aquello que tal vez te dijeron que tú no podrías llegar a ser capaz, o alguna crítica que te hicieron. Eso puede hacer que tú te limites. También otra situación son los miedos. Miedos de fracasar, miedo de ser rechazado. A ver, somos hijos de un rey. ¿Por qué tenemos esas sensaciones? ¿Por qué vivimos esas emociones? ¿Por qué vivimos incertidumbre? Porque nos falta tener conocimiento de la palabra. Quien tiene conocimiento de la palabra no muere espiritualmente. Y es así. Lamentablemente es así. Tenemos la bendición, hermanos, de poder tener en nuestras casas versiones de Biblia. Hasta en el celular tenemos diferentes versiones. Hemos escuchado y recibimos la visita de una misionera. No pueden tener Biblia. No pueden tener ni una hoja de la Biblia. Y nosotros tenemos el privilegio. Entonces,
¿Qué está sucediendo con nuestra mente? Piensen ustedes, no tienen por qué responderme, pero piensen ustedes qué tiempo le dedican a alimentar su mente. Porque no puede ser mi Biblia personal. Y acá claro, no puede ser la Biblia que yo escogí, que leo las partes que me sirven y no todo el capítulo, sino que saco fragmentos de la Biblia. La Biblia se tiene que leer y estudiarla profundamente, porque si quiero acomodarla a mi criterio, esta termina en problemas. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios no tiene errores. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A ver, Dios quiere lo mejor para ti, quiere lo mejor para mí, pero acá dice bien claro, renovación de vuestro entendimiento. Tengo que entender que tengo que estar alimentada. ¿Cómo? Alimento mi mente, alimento mi corazón para poder vivir y crecer espiritualmente. Eso es crecer en fe. Crecer en fe. Ahora, ¿cómo estoy creciendo, hermanos? No puedo pasar 3, 4 años, 5 años en una iglesia y de un día para otro o en un proceso de decir, mira, estoy sintiendo que no me voy a congregar más. Eso no es de un día para otro, es porque no hay crecimiento. Ahora, a la iglesia venimos a alimentarnos de la palabra de Dios. No es socializar, es buscar la palabra de Dios. Ustedes me han escuchado, yo prefiero hacer las reuniones de mujeres una vez al mes con calidad y no llenar de actividades, hermanos y hermanas, que terminamos cansados, pero realmente necesitamos el alimento. Y para estar alimentados espiritualmente, bueno, necesitamos poder estar. Necesitamos tener un mes de preparación, sí, para que Dios nos hable, para que Dios nos dé los temas justos que necesitamos. Entonces, en nuestra vida, tenemos que poner en primer lugar alimentarnos de la palabra de Dios. Si no te alimentas de la palabra de Dios, solamente la prédica el domingo no es suficiente. Porque ¿qué pasa lunes, martes, miércoles, jueves? Todos los días de la semana. Entonces, después, empezamos a tener nuestra propia Biblia. Y lo primero que voy a decir, ay no, porque yo no quiero ser como los fariseos. O yo no quiero ser así. O porque yo no quiero... No, aprendamos la Biblia. No es ser religiosos, es estar en la presencia de Dios, conociendo la palabra. Entonces, si conocen la palabra y yo subo, cuando bajo me va a decir, pastora, usted se equivocó. Y tiene todo el derecho, porque al conocer la palabra puedo decir que hubo un error, se equivocó, interpretó mal la palabra. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Acá la palabra dice, no os conforméis a este siglo. Yo no me conformo con este siglo. Yo no me conformo con lo que puedan ver mis ojos naturales. Yo me conformo con lo que la palabra de Dios me dice, que está lleno de promesas, donde Dios ha prometido hombres y mujeres sanos, hombres y mujeres restaurados, hombres y mujeres con matrimonios restaurados, porque Dios lo ha prometido. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aprender de la palabra, para tomarme de esa palabra. Dios nos ha prometido cosas maravillosas y no los vivimos porque no sabemos cómo encarar. Y el encarar es aprender a orar, aprender a que me tengo que someter a Dios, que tengo que clamarle a Dios para que Él haga la diferencia. Porque la lucha no es con mamá, con papá, con el tío, con la vecina, no, porque la lucha es una lucha espiritual. ¿Cómo yo voy, hermanos, a querer enseñarle a mis hijos o a mi familia algo que no conozco? Ahora, mi pregunta es, los lugares donde tú vas, en ese caminar por tu vida,
tú has demostrado que tienes fundamento bíblico, no solamente el cartel de cristiano, de que realmente tú sí sea sí, tú no sea no. Porque te tienes que parar firme. Esto es así, porque lo dice ¿quién? La palabra de Dios, no porque a Sandra se le ocurre. Voy hoy a la iglesia, sí, porque me alimento, porque estoy buscando a Dios. Que nadie se entere que voy a la iglesia, porque me da vergüenza. No quiero que nadie se entere. Entonces, justo van a venir, bueno, no voy a la iglesia porque si no se entera voy a la iglesia. A ver, ustedes pueden poner la excusa que quieran, pero a Dios no se pone excusa. Y hay que ser firme. Hay que ser firme. No vengas a casa hoy porque voy a la iglesia. Si querés te espero, venite un ratito antes y te llevo conmigo a la iglesia. Eso es no tener vergüenza del evangelio. Eso es realmente ser hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucede acá? Este varón iba a tener que llegar allá, someterse a un amo, porque la sociedad avalaba al amo, y creerle a Dios que ese amo, como era cristiano, iba a entender que este esclavo ahora tenía una nueva identidad. Ahora, mi pregunta en esta tarde es, ¿tú conoces tu identidad como hijo de Dios? Porque ahí está el problema. ¿Tú conoces tu identidad de que tú eres un hijo de Dios y que no tienes que andar teniéndole temor que digan lo que quieran? Porque me estoy alimentando de la palabra de Dios. Es la única manera de dar un buen testimonio del evangelio. Un buen testimonio de que soy cristiana acá en la esquina, del otro lado, en donde sea. Porque este varón, el apóstol Pablo, hermanos, no iba a poder ir con él. Pero el que sí iba a ir con él todo el tiempo, ¿quién era? Dios. Entonces, ¿por qué dudo? Porque en mi caminar en el evangelio sigo con los mismos arrastres del pasado, con los mismos problemas del pasado, con los mismos miedos, con los mismos temores. Si Dios nos llamó para vivir en libertad. Entonces, cuando razono y pensamos y reflexionamos en Onésimo, nosotros tenemos que entender y preguntarnos, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo es mi vida? Tal vez estoy esclavizado mentalmente. Tal vez no me he dado cuenta de que vivo una esclavitud mental, porque es un problema de mis pensamientos. Ahora, ¿cómo está mi pensamiento, hermanos? Mi pensamiento se tiene que alimentar con la verdad. No puedo vivir apariencias. Y otra cosa que es sumamente importante, dice, no te conformes a este siglo. No te conformes con lo que puedan decir otros. Acá dice, sino que transformate. Renovate por medio del conocimiento. ¿Cómo voy a crecer espiritualmente si tengo heridas almáticas, heridas en el alma? Pero el alma está tan herida que lo que no puedo entender es que para vivir una verdad tengo que estar realmente sano. Sana mi mente. Si mi mente está sana, hermanos, si mi mente está sana, mis emociones están sanas. Y mi voluntad va a cambiar porque no voy a tener ira, no voy a estar a los gritos, no, porque voy a tener dominio, porque entendí en mi mente que tiene que estar alimentada para que mis emociones sean sanas. Onésimo tenía que realmente buscar la libertad completa. Y hoy, el mensaje de hoy es que esclavitud no. ¿Saben cuando uno busca de la palabra de Dios y buscas estar comunicado con el Señor, en contacto con el Señor? Hay una gran satisfacción. El tema es que hay que romper barreras. Y las barreras es la carne, que nos da cansancio. Podemos estar 3, 4, 5 horas mirando una película. Hagan la prueba. Dicen que van a ir a orar y leer la Biblia. Y les viene el sueño inmediatamente. Porque nos pasa a todos. Hay que luchar constantemente. Es una lucha constante.
¿Vieron ese dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo diría, dime qué haces en las 24 horas de tu día y ahí te voy a decir qué frutos vas a tener. Frutos en el alma y en el espíritu. Porque ahí está el tema. Tengo el gozo del Señor, tengo la paz del Señor, tengo los frutos del espíritu. Porque me estoy perjudicando yo me estoy perjudicando cuando todavía no entendí que mi mente es esa primera entrada. Es como los ojos que miran tus ojos. ¿Qué miran tus ojos? ¿Tú dominas el celular o el celular te domina a ti? ¡Wow! Cuidado con esa. Porque el celular, hermanos, muchas veces yo he tenido que apagar el internet. Porque nos distraemos. Porque el diablo es astuto. No tenés que ir a mirar, yo que sé, una película pornográfica de no sé qué. No, solo la tentación es el celular. Tú tomas el celular y distraídamente cuando quieres ver ya pasó media hora, una hora con el TikTok o con lo que sea o con no sé qué cosita, pero estaba muy bueno este tema y ahí seguiste cuando quisiste ver, porque está hecho para eso, está hecho para bombardearnos de información. Pero cuando vamos a la Biblia tenemos que batallar. Esa primer guerra que vamos a vivir todos los días, todos los cristianos, es vencer la pereza, vencer la excusa, vencer. Y lo más triste es que cuando tú no vences esas cosas, hermanos, te empieza a fastidiar el otro. Ya no te da ganas de las actividades cristianas, ya te da lo mismo porque vas a ir a la iglesia el día que te quedó el tiempo. No, es mi compromiso llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque no está en tu primer lugar. Entonces empezamos a caminar con infinidad de cosas y con infinidad de errores que entraron por mi mente. Si no entiendo que tiene que haber un sometimiento de mi mente para que realmente tenga las emociones sanas, sigo en el mismo error. Ahora, fíjense en cómo Dios es maravilloso. Vuelvo a esta palabra. Este hombre huye de una esclavitud. Y Dios estaba en el control de todo. De absolutamente todo está el Señor en control. Que lo encuentra y se conoce con el apóstol y le da una nueva oportunidad. Siempre Dios te da oportunidades. ¿Sabes cuál es el problema? Que no los queremos ver. Porque si nuestra mente está distraída en lo que tenemos que hacer, en nuestro trabajo, en el fulanito, en el vecinito, en no sé quién, no estoy atenta a escuchar. ¿A quién? ¿A quién? A Dios, porque estoy distraído. No significa que Él no me hable. Él me habla. Él me habla. El problema es que como yo estoy tan distraída, empiezan los problemas. Entonces quiero orar, hermanos, porque cada uno de nosotros puede romper esa esclavitud mental. Lo que ya pasó, pasó. ¿Cómo comienzo ahora en adelante? Y esa esclavitud mental se puede romper cuando yo entiendo que tengo que tener un autoconocimiento, que tengo que cuestionarme la vida que llevo y que tengo que a su vez romper todo patrón de estructura que he vivido. Cuando rompo todo lo que es religiosidad y entiendo que hay responsabilidad de mi parte, porque la responsabilidad acá no es del Señor, el Señor nos dio libertad. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17, yo amo este versículo porque dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, si tú tienes una mente libre, una mente donde está el Espíritu de Dios, la mente está libre. Si tus emociones están llenas de la presencia del Señor, tus emociones están libres. Y así sucesivamente. Entonces, como mi mente
mi mente, mis emociones y mi voluntad, que son los tres que forman el alma, están libres. El Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor está conectado con mi espíritu y empiezo a crecer y a recibir bendiciones de parte del Rey. Entonces, ahí está la clave por qué Dios no nos bendice como todos nosotros queremos. Porque es un tema de que yo tengo que estar conectada con el Rey, pero mi mente no puede estar pendiente del aparatito. Mi mente tiene que estar entendiendo que tengo que estar conectada con el Rey. Que ese aparatito me sirva en el momento que tenga ese tiempo. El viernes me preguntaban unos chiquilines, profe, ¿qué música escucha? Porque usted no tiene problema, nosotros ponemos música, ustedes no nos dicen nada. Entonces fui y le dije, no, chiquilines, digo, yo los dejo porque estamos en clase, estamos trabajando, ustedes quieren escuchar música, ustedes escuchan, pero esa música no me agrada, no me gusta. Y no estoy de acuerdo con esas músicas. Entonces va uno y me dice, pero usted hay una música que usted dice que en clase no. Y digo, ¿se han puesto a escuchar la letra de esas músicas? Entonces ellos me daban sus explicaciones, ¿está? Pero ¿qué pasa con nosotros? Son chicos que no conocen la palabra. Entonces yo le cuento y le digo mi postura, hermano, con todo respeto, porque ellos, ¿verdad?, no conocen. Pero ellos me decían, pero yo no pensé que fuera tan así. Fíjense, y algunos cantaban, y cuando me traducían las canciones que estaban escuchando en inglés, digo, pero ustedes están escuchando lo que... Y algunos no sabían, estaban repitiendo las canciones. Pero ¿qué pasa cuando yo soy cristiana y en casa canta la radio todo el día con disparates que no sabemos? Cuidado con eso, porque la atmósfera, lo he predicado acá, la atmósfera de mi casa cambia. A ver, hermanos, no es pecado, escuchen lo que les voy a decir, no es pecado mirar teleteatros, o porque la pastora no mira televisión, no es pecado. ¿Saben qué? ¿Cuál es el gran problema de los teleteatros y de muchas cosas? Que hay varones que también escuchan, así que los varones no queden, no hay solo para las mujeres, esto es para los dos. Sí, porque hay varones que les encanta. Escuchen lo que les voy a decir. Es lo que nos entra. Y les voy a decir un ejemplo que mi pastor anterior una vez comentaba y predicaba y siempre me quedó en la cabeza eso. Una cristiana miraba una novela. Entonces, no sé si tú te acuerdas que él decía, la persona cristiana estaba comentándole al otro cómo fulana se escapó de Agata de que el marido la descubriera que estaba con el amante. ¡Ay, gracias a Dios que no lo descubrió! Y el pastor nos decía, ¿ustedes están escuchando el disparate que la cristiana... Era una novela, sí, era una novela, pero ya estaba entrando en su mente que era posible, porque como el marido no la atendía bien, estaba bien que se fuera a conseguir ¿el qué? El amante. ¿Entienden? Eso, pues nos reímos, ¿vieron? Nos reímos de decir, pero es un disparate, porque estoy ensuciando ¿qué? Mi mente. La palabra de Dios dice que no se puede tener relaciones sexuales si no estás casado. Por más que la sociedad diga lo que diga. No, porque la palabra de Dios dice que fornicación. ¿Vieron cómo entra sigilosamente cada detalle a nuestra mente? Un hermano, ¿se acuerdan, hermano, que me comentaba? La mamá, ¡ay, no puede quedarse mi hija en la casa! Por favor, que los novios, cada novio en su casa. Por más que sea el hijo varón. El respeto, el valor. No es todo viva la patria, no. ¿Qué estoy? Entonces soy cristiana. Entonces el que me mira, y acá vamos a la otra parte, ¿qué tiene que recibir Filemón de Onésimo cuando llegue a la casa? Onésimo también se va a tener que comportar educadamente como un buen siervo, como un buen esclavo, sirviéndole al amo sin dar mal testimonio.
Entonces yo me pongo del otro lado, y si ese Onésimo sale del trabajo protestando todo el tiempo por el patrón y todo el tiempo murmurando con sus compañeros de trabajo, ¿qué pasó? ¿Está dando un buen testimonio? No, porque va a haber un problema ¿con qué? Con esa relación. Y esta palabra, hermanos, tenemos que entender que lo que hace el apóstol Pablo en esta palabra es, en esa carta, está tratando de reconciliar al amo con el esclavo, ¿verdad? Pero en esa palabra, en esta carta, nosotros, la clave es que ellos tienen que lograr tener una reconciliación en la nueva identidad. También el amor cristiano, el respeto y una hermandad espiritual. Todo eso lo está enseñando en la carta. Ahora, fíjense que cuando se habla de esa reconciliación, nosotros estamos en un mundo que tú puedes estar luchando por hacer bien las cosas. Y en tu casa te pueden estar diciendo, mira tú como cristiano, mira tú como cristiana, pero si tú estás haciendo bien las cosas, no dejes que tu mente sea ensuciada para no caer en esclavitudes mentales, ¿entienden? Porque mira vos, no, cambio, porque si yo cambio, el otro cambia. Porque si yo vivo la palabra, el otro va a entender en el momento justo que realmente no soy un cristiano a medias, soy un cristiano real. Y ahí está el tema de a veces mostrar caras, máscaras. De un lado me comporto de una manera, del otro me comporto de otra, de otro. Y Dios está mirando que somos cristianos a medias, porque nuestras máscaras son tan diferentes que me adapto dependiendo del lugar donde estoy. Y después vengo, llamo y digo, pastora, vamos a orar por tal situación. Y oramos y oramos y oramos y el Señor no responde. Y el Señor está tratando contigo y conmigo para que tú entiendas que antes de llegar a esa bendición hay que haber subido escaloncito, escaloncito, escaloncito para poder, para tener valor, para reconocer que Dios te ha bendecido, porque Dios no es injusto, hermanos. Jamás uno de ustedes le daría para manejar un auto a alguien que no sepa manejar. ¿A un niño se lo darían? Bueno, pasa exactamente con el Señor. Señor, no te va a dar la bendición si tú todavía no estás preparado para esa bendición completa. Y para recibir esa bendición completa, tengo que tener sana, ¿qué? Mi mente. Mi mente tiene que estar sana. ¿Cómo me alimento en mi mente? ¿Cómo estoy con mi mente? A ver, hermanos, críticas y comentarios van a ver. Lo importante es que me mantengo, me sostengo en lo que dice la palabra. La bendición va a estar ahí. Ya está de esclavitudes mentales, porque no tiene que ver nada, muchas veces no tiene nada que ver el diablo. Somos nosotros los del problema. Entonces después todo es para el otro y el otro no tenía nada que ver, no fue el otro, fue nuestra mente. Y así como estamos, vamos a orar. Y si tú puedes, hermano, ponerme la adoración, la fe. Porque acá, hermanos, es responsabilidad de nosotros de mantener nuestra mente sana. Pero tenemos que clamarle a Dios por nuestra fe. Mi fe no puede debilitarse, porque si mi fe se debilita, yo empiezo a quedar en el camino, empiezo a detenerme, empiezo a perder las bendiciones que Dios me ha dado. Que el Señor nos ayude, así como están, cierren sus ojos. Ustedes en este momento, oremos por nuestra mente, que el Señor quite todo estereotipo, todo aquello, soberano Dios, que tú puedes hacer en la vida de mis hermanos. Yo te pido para hoy, Señor, que tú los bendigas, que tú los liberes, en su mente, Señor. Ya no más esclavitud mental. Trae una sanidad completa en nuestras mentes.
Inquieta a tu pueblo, Señor, a realmente vivir según tu palabra, lo que tu palabra dice. Ya no más temores, hermanos. Ya no más quedarte en el camino. Ya no más. Bendito Dios. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios.